la guerra en Israel, el conflicto de Yemen, la brutalidad llevada a cabo por grupos como ISIS o Al-Qaeda son solo algunos de los ejemplos que se nos vienen a la mente cuando hablamos de los múltiples conflictos donde alguna región del Oriente Medio es la protagonista. Y creednos, os pensáis que son muchos, pero no sois conscientes de la cantidad real de conflictos que hay. Hay muchos argumentos que se nos pueden venir a la mente para tratar de explicar los motivos que hay detrás de tanta violencia. La pobreza, la religión, cómo no, los Estados Unidos. Lo cierto es que es un tema muy difícil de analizar, pero en este vídeo trataremos de abrir este melón para tratar de entender, aunque sea por encima, qué demonios pasa en esas regiones. Y como habéis visto en el título, no estoy solo, sino que estoy acompañado. Muy buenas, Artem, y un abrazo enorme a toda tu comunidad. Entre los dos trataremos de adentrarnos en esta espinosa senda en la que muy pocos se han querido aventurar. No solo trataremos de explicar por qué ocurren los actos que solemos ver fuera del Oriente Medio, básicamente los actos terroristas, sino también trataremos de comprender qué pasa dentro de esos propios países. Y también tendremos que tocar otros temas, aparte de la economía, como la sociología, la antropología y la historia, para tratar de comprender esto. Solo con la economía no es suficiente. Así que no me enrollo más, poneros cómodos, que empezamos. El primer argumento que a muchos se les viene a la cabeza es el económico. Parece bastante razonable, muchas de esas regiones están sumidas en la absoluta miseria y alistarse a una de estas bandas o conquistar algún que otro territorio parece ser una buena salida. Esto es una idea que cogió mucho peso después de los atentados del 11S, incentivando a varios investigadores a estudiar esta relación. Alan Kruger fue uno de los pioneros en esta investigación. Él y otros tantos economistas y sociólogos trataron de ver si realmente existía un vínculo entre la pobreza y las altas tasas de violencia que hay en Oriente Medio. Y para su sorpresa, la respuesta fue que no. Muchos de esos individuos no pertenecen a los estratos más desfavorecidos de la sociedad. Es más, muchos de esos tienen sus orígenes en las regiones con el PIB per cápita más elevado. Y la cosa no se queda aquí. En otro estudio, donde se analizaban perfiles de más de 350 terroristas a nivel global, se reveló que más de 2/3 de estos individuos provenían de los estratos económicos medios y altos de sus respectivas sociedades. Investigadores como Tristan Farr, Hussein Haqqani y Claude Berebi corroboraron estos hallazgos. Es más, este último encontró que las personas con abundantes recursos económicos están sobrerepresentadas en este tipo de actos. Pero vamos a parar aquí y vamos a hacernos la pregunta más básica de la estadística. ¿Qué pasa si relacionamos la tasa de pobreza y la tasa de actos terroristas? Nos encontramos con unos resultados que no nos dicen mucho. Vemos que no existe una correlación muy clara entre tasas de violencia y este tipo de actos. Y bien, si la pobreza no ayuda a explicar esto de aquí, ¿qué es lo que sí que puede hacerlo? Fonseca os puede ayudar con esto. Pues aquí tenemos que rescatar las ideas del politólogo italiano Carlo Maria Cipolla, que en su libro Ensayo sobre la estupidez humana, que le tengo aquí, explica que muchas de las grandes decisiones políticas se pueden explicar con una palabra: estupidez. Pero ¿qué es exactamente una decisión estúpida? Pues bien, podemos clasificar las decisiones en 4 cuadrantes. En el primero, las decisiones que nos benefician a nosotros y benefician al resto, es decir, las decisiones inteligentes. En el segundo, tenemos las que perjudican a otros, pero nos benefician a nosotros, las decisiones malvadas. En el tercero, estarían las que benefician a los demás y nos perjudican a nosotros, las incautas. Y finalmente tenemos las que perjudican a todos, tanto a los demás como a nosotros, las decisiones estúpidas. Pues bien, según Cipolla, los estúpidos son una de las grandes fuerzas de la naturaleza y están en todas partes, incluidos en los grandes círculos de poder. Ahora bien, no tengo del todo claro que el terrorismo se explique simplemente con estupidez. Y aquí voy a rescatar a otro gran teórico de la política, el señor Francis Fukuyama, que dice que el principal motor de la historia es la búsqueda de significado. Es decir, que más allá del dinero, de lo material, lo que motiva nuestras decisiones es la búsqueda de un significado en la vida. Y por extraño que parezca, el terrorismo siempre tiene una motivación religiosa o ideológica, es decir, que el terrorista en realidad está buscando un sentido a su vida. De hecho, en Occidente, uno de los mayores caladeros para reclutar terroristas son las cárceles. Muchos presos tienen vidas completamente rotas, adicción a las drogas, problemas familiares, y de repente descubren una ideología que da respuesta a todos sus problemas y les da sobre todo una identidad y un sentido a su vida. Así que deciden darlo todo para una misión que es mucho más grande que ellos mismos. Esto de aquí lo podemos corroborar con el siguiente
estudio. Los actos terroristas no son catalizados por la lucha contra la pobreza o una intención genuina por mejorar las condiciones socioeconómicas de la población, sino que encuentran sus raíces en el fanatismo político y religioso. Así que no se puede explicar esta elevada violencia recurriendo al argumento de la pobreza. En todo caso, la pobreza es la consecuencia y no la causa. Pero en este vídeo queremos ir mucho más allá que esta explicación básica. Este tipo de actos al final son una externalización de lo que ocurre dentro de esas sociedades. Es una fiel representación de la estructura social y de las instituciones existentes en esos países. Así que para tratar de comprender bien por qué hay este tipo de actos, debemos remontarnos al pasado. Y cuando digo al pasado no me refiero a 200, 300 o 500 años. Tenemos que irnos muy, pero que muy lejos. Uno de los motivos más sorprendentes que puede explicar la enorme fragmentación que existe hoy en día es el árido clima. Claro, porque con ese sol de justicia que tienes en el desierto es normal que estés de mala leche todo el día. No van por ahí los tiros. Y también es verdad que esto de climas áridos podemos extenderlo a climas extremos. Luego entenderéis el porqué. Y quiero hacer una aclaración importante para evitar confusiones históricas, y es que lo que se conoce como creciente fértil no entra dentro de esta explicación porque a día de hoy es un desierto, pero en su día fue una región verde y con agua abundante. Los climas han cambiado drásticamente. Los climas desérticos generan escasez de recursos como agua o ausencia de vegetación. Esto de aquí va a cobrar sentido cuando introduzcamos el siguiente concepto. El pastoreo es un método de cría de ganado que consiste en dejar que éste deambule de forma libre y que consuma la vegetación que se vaya encontrando por el suelo. Así nacen las sociedades pastorales. El clima árido del desierto hace que el suelo sea poco fértil y que el agua brille por su ausencia, obligando a las personas que habitan estos lugares a desplazarse, haciendo del pastoreo la única forma de vida posible. Como contraparte, tenemos las sociedades agrícolas. Estas tienden a surgir en situaciones climáticas un poquito más amables y a diferencia de los otros, sí que llegan a establecerse en un mismo punto. Todo esto está muy bien, pero ¿qué relación tiene con el vídeo? Algo sorprendente que se ha descubierto es que las sociedades pastorales tienden a estar más relacionadas con la hipótesis de la psicología social de la cultura del honor, algo que ya tratamos en su día en el vídeo hablando de la crisis del multiculturalismo que tenéis en la descripción. En un estudio llamado Pastoreo, Guerra y Cultura del Honor se contrasta que estas sociedades son más propensas a la violencia, al castigo y la venganza, y todas las sociedades donde históricamente ha predominado el pastoreo suelen tener más conflictos en el presente, y esta relación ha sido corroborada por muchísimos estudios. Cuanta más tradición pastoral tenga una sociedad, más referencias hace su folclore a la violencia, al castigo o a la venganza. Y ya sé lo que os estaréis preguntando todos en este momento, pero ¿por qué los pastores son tan violentos? ¿No se supone que son personas que van por ahí con su rebañito paseando por el desierto pacíficamente? ¿Qué sentido tiene todo esto? Una explicación plausible tiene que ver precisamente con los climas extremos que hay en esas sociedades. Los climas extremos tienden a crear escasez y condiciones de vida bastante duras, haciendo que en muchas ocasiones tengan que pelear por acceso a puntos de agua, tierras para el pastoreo o el robo y la invasión de ganado. Por otro lado, al no poder establecerse en una misma zona, no poder crear relaciones sociales más complejas, tienen que estar en constante movimiento en búsqueda de zonas de pastoreo, impidiendo el desarrollo de instituciones más o menos sólidas o de una economía de mercado donde poder intercambiar los productos. Al no existir estructuras sociales, el saqueo se convierte en una opción bastante atractiva. Y para tratar de justificar de alguna forma este tipo de actos, tenemos el folclore, que hace alusión a una vida terrenal dura que coincide con las condiciones que les ha tocado vivir, haciendo que sean sociedades más tolerantes a la violencia y el castigo. Y por último, y esta no la veis venir, son sociedades más colectivistas. ¿Cómo? ¿Que los pastores son comunistas? Sacaros ahora mismo todo el tema de comunismo y socialismo de la cabeza. No lo necesitáis para ver el vídeo. A grandes rasgos podemos definir sociedades colectivistas como aquellas en donde las necesidades del grupo se ponen por encima de las necesidades individuales. Para ello se debe conseguir tener un fuerte sentimiento de pertenencia y en muchas ocasiones se crea una narrativa dentro del propio grupo para poder crear esa cohesión. Por eso muchas de estas sociedades tienden a ser más jerárquicas y el honor juega un papel importante dentro de esa jerarquía. Pero con eso iremos un poco más adelante. Un estudio titulado Sesgos atribucionales en culturas individualistas y colectivistas, una comparación de estadounidenses con sauditas. La verdad que lo de poner nombres atractivos a los estudios
parece que no desgrava impuestos. Como su propio nombre indica, se comparaba el comportamiento de ambos grupos y se encontró que los sauditas, 1. Participarían en menos atribuciones internas, 2. Menos sesgos egoístas, 3. Más sesgo al servicio del grupo y 4. Mayor sesgo despectivo al exogrupo. Estas dos últimas son las más interesantes. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que hemos contado anteriormente? Las sociedades pastorales al final eran grupitos pequeños y necesitaban de una fuerte cohesión para poder funcionar, haciendo que tengan que ser muy violentos, pero no dentro del propio grupo, sino fuera del grupo. Esto tiene sentido si tenemos en cuenta la tesis del sociólogo francés Émile Durkheim, que sostiene que en sociedades colectivistas el individuo está atrapado en una densa red de referencias simbólicas que fácilmente despiertan pasiones dirigidas contra aquellos que no respeten las normas y el honor del grupo. La colectividad adquiere la cualidad de un ser sagrado que exige reacciones duras contra aquellos que se salen de la raya, creando así una cultura de la violencia. Y una de esas formas para crear una gran colectividad es a través de las estructuras del parentesco. Benjamin Eng, un economista de la Universidad de Harvard, se ha preguntado si la extensión del parentesco tiene alguna relación con las características de una sociedad. Vale, frena un momento, ¿qué demonios es esto? Digamos que el parentesco es el vínculo de consanguinidad que tenemos con otra persona. Con nuestros padres tenemos un parentesco más fuerte, con los abuelos un poco más débil y a medida que vayamos extendiéndonos, el parentesco se va debilitando. Tras un análisis exhaustivo de datos sobre la estructura de 1300 etnias preindustriales, llega a la siguiente división. Por un lado están las sociedades que denomina sociedades de parentesco fuerte. Serían aquellas que tienen extensos y fuertes lazos parentales. Son grupos que no son muy amigables con extraños y extranjeros, y siempre se prioriza el vínculo familiar sobre cualquier otra cosa, llegando a puntos bastante extremos, como veremos un poco más adelante. Por otro lado están las denominadas sociedades con estructuras de parentesco débil, que serían todo lo opuesto. Pero lo interesante aquí llega cuando se pone a analizar qué tipo de instituciones han formado cada tipo de sociedad. Las sociedades con estructuras de parentesco débil han desarrollado instituciones más extensas que reemplazaban a los clásicos cacicazgos, mientras que las sociedades de parentesco fuerte son más propensas a confiar en algún líder, haciendo que en esas sociedades se inculque un fuerte sentimiento de obediencia a los niños y en general la gobernanza es más local y no tan formal como las de parentesco débil. Los valores que se desarrollan en estas sociedades son muy distintos. En las de parentesco fuerte se enfocan en la lealtad, mientras que en las de parentesco débil se enfocan en cosas como el daño individual, la justicia o los derechos. Los sentimientos de culpa o vergüenza también son tratados de forma diferente en cada tipo de sociedad. En las de parentesco débil, la culpa suele predominar sobre la vergüenza, y por eso son más propensos a dejar que un tercero administre la transgresión. Esto de aquí se conoce como Third Party Punishment. Mientras tanto, las otras sociedades son más propensas a llevar a cabo un castigo directo o lo que se conoce como Second Party Punishment. Y como ya os hemos adelantado, cada una le da prioridad a una cosa diferente, mientras que en las de parentesco débil se centran más en la formación de instituciones, en las de parentesco fuerte se centran más en la riqueza y la conservación de esta. Y una forma de hacerlo es usando a la mujer de forma estratégica. La proximidad de los lazos familiares reduce la dispersión de la riqueza heredable y puede contribuir a la defensa de esa riqueza, algo que cobra mucha relevancia en las sociedades agropastoriles que hemos comentado anteriormente. Al estar en constante alerta por las condiciones que les ha tocado vivir, necesitaban tener un mayor control sobre sus propios bienes. Por eso, en las sociedades de parentesco fuerte, los patriarcas utilizan estratégicamente el matrimonio para conservar la riqueza del clan. Esto explica normas como el levirato, que dicta que tras la muerte del esposo, la esposa debe casarse con su hermano. Otra forma de hacerlo es mediante el matrimonio dentro de la misma familia, instrumentalizando así a la mujer para los beneficios del propio clan. Sé que esto puede sorprender a muchos, pero al final se encontró que estas estructuras de parentesco sí que tienen una influencia sobre el desarrollo económico. Un grupo de autores analizó diversas sociedades y encontraron que aquellas donde el parentesco era más fuerte tenían menor desarrollo económico. Esto se explica por el hecho de que aprovechan menos cosas como la especialización del trabajo o la división del trabajo. No había tanta interacción entre individuos y no había intercambio de conocimiento. La confianza solamente se limitaba a los lazos de parentesco. Y sí, os acabo de dar una chapa tremenda con todo este tema, pero vamos a pasar al plano práctico. Y para eso os dejo con Fonseca para que os cuente un poco de historia.
El mejor ejemplo de todo lo que cuenta Artem es la Mongolia de Genghis Khan. Mongolia es un país completamente desértico, aunque no sea el tipo de desierto que nos imaginamos normalmente. Es lo que se llama un desierto frío, pero frío de verdad. De hecho, Ulan Bator es la capital de país más fría del mundo. Acabo de mirar ahora en Google y en este momento, que estamos a principios de primavera, están a 22 grados bajo cero, pero es que en invierno pueden llegar a los 40 fácilmente. Con este clima, la sociedad mongola ha sido siempre una sociedad nómada. ¿Y qué pasa en este tipo de sociedades? Pues que generan sistemas tribales completamente atomizados. El primer gran mérito de Genghis Khan fue precisamente unificar a todas estas tribus para crear un mega ejército. A partir de ahí, las hordas mongolas conquistaron media Europa, de hecho, llegaron hasta el centro de Europa. Podríamos decir que el imperio mongol ha sido uno de los más extensos de la historia, sin embargo, ¿qué dejaron tras de sí? ¿Habéis visto alguna vez, no sé, un templo mongol en Hungría? Que llegaron hasta Hungría. ¿Arte mongol en China? Pues la verdad es que poca cosa. ¿Por qué? Pues porque el imperio mongol se disolvió en unas pocas generaciones. Es decir, que sí, conquistaron un territorio enorme, pero no fueron capaces de crear instituciones que les sobrevivieran. Y diréis, ¿por qué? Pues porque no las tenían. El imperio de Genghis Khan terminó dividiéndose entre sus hijos, que eran unos cuantos. Y después, estos hijos lo fueron legando entre sus hijos y al final quedaron territorios diminutos. Sin embargo, el imperio español o el imperio británico duraron siglos. ¿Por qué? Pues porque no era un clan o una familia quien conquistaba, sino una nación. Es decir, que cuando los españoles conquistábamos un territorio en América, dejábamos una serie de instituciones que iban mucho más allá de las relaciones de parentesco del conquistador de turno. Hemos dado una buena turra con todo esto, pero ahora veréis que teniendo en cuenta todo lo que hemos dicho, todo esto de las sociedades fracturadas y las culturas del honor va a coger su relevancia. Lo primero que tenemos que entender cuando hablamos de Oriente Medio es que casi todos los países son increíblemente jóvenes, mucho más que los Estados Unidos. Por ejemplo, Arabia Saudita nació en 1932, Irak nació en 1931, Qatar es de 1971. Y diréis, ¿pero qué había antes entonces? Pues la mayor parte de estos territorios estaban o bajo dominio del Imperio Otomano o del Británico, pero en realidad eran zonas pobladas por tribus nómadas que tenían una vinculación muy dispersa con la metrópoli, vamos, que muchos de ellos probablemente ni siquiera sabían que estaban conquistados. Es decir, que no existía una idea de nación que quisiera independizarse ni muchísimo menos. El ejemplo más paradigmático de todo esto es Arabia Saudita. Se trataba de un enorme territorio en mitad del desierto, dominado por distintas tribus que guerreaban constantemente entre sí. De repente, llega un día Reino Unido a una de estas tribus, la de los Saud, y les da armas, dinero y entrenamiento militar. Con esto, los Sauds doblegaron al resto de tribus y ya sabéis ahora por qué se llama Arabia Saudita. Lo mismo pasa con otros países como Pakistán. En este caso, teníamos un territorio poblado por infinidad de tribus. Los pastunes, los balochis, los punjabis. Y de repente, un buen día llega Reino Unido y les dice, bueno, mira, que yo me marcho de aquí, pero ahora tenéis que montar un Estado-nación con estas fronteras. Y tienes a todas estas tribus que no tienen nada que ver unas con las otras, compartiendo un mismo estado. Conclusión, nadie está a gusto y están peleando continuamente. Si os fijáis, casi todos los países de Oriente Medio tienen alguna etnia que no está del todo a gusto donde está, y eso es el origen de grupos terroristas y conflictos étnicos. Ahora mismo tenemos un ejemplo muy claro en Yemen. Si estudiáis la historia de este país desde que se fundó, en 1918, o sea que en términos históricos, antes de ayer por la mañana, veréis que casi han estado más tiempo en guerra civil que en paz. La excepción a esta regla son, por supuesto, las petromonarquías. Estos sí que han conseguido mantener cierta estabilidad. ¿Por qué? Pues hombre, porque tienen todo el dinero del mundo y con dinero es fácil comprar voluntades. Pero aquellos países de Oriente Medio que no están bendecidos con el zumo de dinosaurio están condenados a sufrir conflictos étnicos y territoriales durante mucho tiempo. En realidad, esta es la gran brecha ideológica del mundo árabe. Más que socialismo versus libre mercado, Oriente Medio se debate entre nacionalismo versus islam. Es decir, que por un lado tienes a los que quieren crear naciones, que curiosamente en el mundo árabe el nacionalismo suele estar ligado al socialismo. En este grupo tenemos a dictadores socialistas como por ejemplo Saddam Hussein, Abdel Nasser o Muammar Gaddafi, en Irak, Egipto y Libia respectivamente. Su objetivo era consolidar un Estado-nación dentro de sus territorios. En el otro lado tenemos a los conservadores islámicos que no tienen esa idea clara de nación. Podríamos decir que su mentalidad es un poco más imperialista. El mejor ejemplo de esto son los ayatolás de Irán. Su objetivo no es consolidar una nación, sino restaurar el imperio persa.
un imperio que incluiría distintos grupos étnicos y culturales unificados bajo una misma religión, el Islam chiita. Ahora bien, a duras penas les interesa crear un sistema estatal con unas leyes, instituciones y funcionarios que vehiculen esa nación. Si os fijáis, buena parte de la historia reciente de Oriente Medio se puede explicar como una pugna entre estos dos grupos. Esto es solo la punta del iceberg, pero nos puede ayudar a orientarnos para entender las razones que hay detrás de esta gran atomización que hay en el Oriente Medio. Sociedades que no han tenido una estructura tan amplia y que se ha caracterizado por ser pequeños grupos atomizados peleándose entre sí. En la descripción tenéis los estudios utilizados para hacer este vídeo y gracias a Fonseca por pasarte por este canal. Gracias por invitarme y un abrazo enorme a tus suscriptores. Por cierto, que si os queréis pasar por mi canal, Artem y yo hemos hecho un vídeo donde os contamos todas las claves de la economía de Rusia, de dónde están sacando el dinero para financiar la guerra de Ucrania. De todo eso y de mucho más hablamos en Solo Fonseca. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Os dejo en el comentario fijado el vídeo que hemos hecho con Fonseca. Gracias por vernos un día más y nos vemos en el próximo vídeo.